Gracias por continuar con nosotros. Hoy en la entrevista conversaremos con la secretaria de Inclusión Social, la doctora Wanda Piñato, y la subsecretaria Guadalupe de Espinosa. Entre los temas, obviamente, que vamos a desarrollar es este de la trata de personas, ¿no? Déjeme darle nada más unos datos importantes. La trata de personas o comercio de personas es el comercio ilegal con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajo forzado, extracción de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud, lo define de alguna manera Wikipedia. Es un delito internacional de lesa humanidad, así es que es un tema que debe preocupar a todos los países del mundo, a todos los países centroamericanos y sin duda aquí en el país, después de esta situación que se dio recientemente, ¿no? Donde se capturó una banda de personas que estaban traficando con menores de edad, que estaban pues de alguna manera involucrados en esta red de tratas. Pues nuevamente el tema ha cobrado mucha fuerza, siempre ha estado en la agenda nacional, pero ahora cobra mucha fuerza y de hecho la secretaria de Inclusión Social llegó hasta la Asamblea Legislativa recientemente para hablar con la comisión respectiva e incorporar de alguna manera una reforma al anteproyecto de ley que está en discusión en la Asamblea Legislativa. Así que damos la bienvenida a la doctora Wanda Piñato. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Un gusto tenerla aquí en los estudios. Gracias a ti. Y vamos a darle la bienvenida también a Guadalupe de Espinosa, que también es la subsecretaria. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Queremos decir que como Canal 12, obviamente, nosotros repudiamos totalmente ese delito, particularmente su servidor. Durante algún tiempo que estuvo trabajando para el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, conocido como IPEC, ¿no?, de la OIT, pues trabajamos bastante este tema también de la trata de personas. Se hizo un esfuerzo importante y se ha venido retomando, obviamente, ¿no?, mucho más esta denuncia y se ha puesto más en evidencia, digamos, en los medios de comunicación. Y queremos decirlo muy francamente, estamos por apoyar, lógicamente, cualquier esfuerzo y pues que se investiga lo que se tenga que investigar respecto a este tema, sea quien sea y venga de donde venga. Doctora, gracias por estar con nosotros. Quiero escuchar su impresión sobre esta situación y cómo se ha venido trabajando, ¿no? ¿Cuáles son las debilidades que ha venido presentando jurídicamente, digamos, o en materia jurídica este tema de la trata de personas? ¿Cuáles son las herramientas que se necesitan para combatir con mucha fuerza el tema de la trata de personas? Bueno, primero el tema de la trata es un tema básicamente de impunidad. Infelizmente en el país todos los mensajes que nos llegan a la sociedad salvadoreña, a la familia salvadoreña, es que aquí se puede violar la ley y si usted tiene poder, si usted tiene dinero, no pasa absolutamente nada. Eso es algo preocupante y en la cadena de trata de personas, los que fueron detenidos en las últimas semanas, realmente una de las cadenas más bajas que hay. Arriba hay gente muy poderosa, muy importante, que é quem realmente se beneficia de forma mais direta desse delito. E nós outros, desde a Secretaria de Inclusão Social, e especificamente desde el ISDEMO, bajo o liderazgo de Johnny Argueta, temos trabalhado bastante esse tema, mas não encontramos eco na sociedade, não encontramos eco em los meios de comunicação mesmo. É difícil lograr apoio para poder divulgar esse tema. O nome já, e pensa que o nome é difícil, trata. A gente, que é isso? Trata, não entende bem o que é isso. Então, nós necessitamos de muito apoio dos meios de comunicação para poder divulgar a família salvadorenha o que é a trata, como se dá a trata. E não só dos meios de comunicação, mas dos empresários em geral do país. Vimos que se dizem que há vinculações de funcionários e funcionárias de meios de comunicação e também em el país é visível, todo mundo sabe que também nos centros comerciais há pontos de concentração dessas pessoas que vão cooptar a los e las jóvenes. Então, é o momento que o empresário salvadoreño também tem que deixar seus medos de lado, porque o empresário tem temor, porque crê que a publicidade é contra seu centro comercial, e não é contra seu centro comercial. O centro comercial dele também é vítima, está sendo usado para isso. Então, deveríamos, donos de comunicação, donos de centro comercial e sociedade em geral, poder trabalhar juntos para impedir que se dê o fenômeno da trata. E realmente, os sintomas em El Salvador não são buenos, porque o que impera é a impunidade. É grande obstáculo para una vida digna para los hombres y las mujeres es la impunidad. Pero la captura de esta es una señal, ¿no? Si quiere usted una señal, digo, en el túnel
La captura de estas personas. Obviamente, como usted dice, falta mucho que avanzar sobre esto. Está en el primer nivel, este es como el primer eslabón, como decía usted, pero bueno, es probable que se comience a romper este cerco de impunidad por esa vía. Bueno, yo hablaba con mis compañeros de trabajo, tanto Yanira como Guadalupe, que el inicio me quedé contenta. Algo está pasando en El Salvador. Y después de la audiencia ya perdí las esperanzas. 6 meses pidieron para investigar el delito. En 6 meses, todas las personas ya desaparecieron involucradas en los hechos. Claro que sí, claro que sí. Entonces 6 meses es demasiado, me hace perder la esperanza. Claro. Otra cosa, sí, los que caíram fueron peces pequeños. Siempre es así. Ve el caso, por ejemplo, de la selección salvadoreña de fútbol. Caen los jugadores, mas ¿dónde están los que están por detrás? Los directivos, então, sí, es que los sí, hay. Sempre son los peces pequeños. Bueno, doctora, aquí no vemos una prisión, aquí no vemos una investigación seria contra los peces grandes. Obligadamente hay peces grandes en esta situación, si en una trata de personas. Si no hubiera peces grandes, no, el delito no fuera un delito que se tenha dado tanto como en El Salvador en los últimos años se ha dado. Aquí en El Salvador el tema de la trata es grave, mas los índices no son verdaderos. Não são verdadeiros, porque as mulheres têm temor. Imagine, se eu for uma mulher que estivesse vinculada na rede de trata, como vou ter confiança de denunciar o poderoso que está por detrás de mim? Me matam. Há subregistro, então. Claro, ¿no? Esse registro na realidade não é real. Ele nos dá uma indicação. E aqui, um dos lugares mais graves, onde há mais fenômeno de trata, é a União e é São Miguel. El oriente del país. El oriente del país. Realmente San Miguel, es una cosa impresionante y si las autoridades saben que ahí es donde más pasa eso, ¿por qué no concentran su investigación ahí, Romeo? Tiene toda la razón. No entiendo. Concentrar la investigación, haga un esfuerzo concentrado para investigar. El problema es que no quieren investigar porque saben que por detrás de desses peces pequeñitos, aí estão realmente nomes importantes da política e também do empresariado salvadoreño. Yo voy a escuchar su opinión, doctora, sobre esta reserva total que estableció la Fiscalía General de la República, porque algunos legisladores con los que he platicado me dicen, mire, Romeo, hubiese sido importante quizás una reserva parcial para proteger a las víctimas de trata, pero no necesariamente a los clientes, ¿no? Que es por donde no camina la cosa. A ver, Guadalupe, ¿por qué se ve con tanta indiferencia este tema? ¿Por qué, digo, aparentemente se ve con naturalidad y normalidad el tema de la trata en un país como el nuestro? Bueno, yo quisiera decir que en primer lugar, en las redes de trata siempre está vinculado el crimen organizado. Por eso es que la doctora Pignato decía que quienes han sido capturados en esta ocasión son básicamente quienes se dedicaban a las actividades de reclutamiento y de oferta, si se le puede llamar así. Pero en realidad, este es un crimen transnacional y es un crimen en donde participa el crimen organizado. Entonces siempre hay personas dentro de la estructura mucho más arriba, que son los dueños de lo que podríamos llamar un negocio. Y en otro nivel están los reclutadores, en otro nivel están los agresores que pagan por explotar sexualmente a las víctimas. Pero en este caso lo que sucede no solo en el país, sino que a nivel mundial es una permisividad de la sociedad que siempre culpabiliza a las mujeres. Siempre dice, a las bueno, víctimas, o a las víctimas. Revictimiza a las víctimas, por supuesto, ¿no? Porque ¿cuál es el criterio que manejan muchas personas? Y lo podemos ver en los comentarios en las redes sociales o en las noticias, etcétera. Bueno, pero si no era este cliente, iba a ser cualquier otro, porque las mujeres a eso les gusta, quieren la vida fácil, es decir, la culpa recae siempre en las mujeres. Sobre la víctima en este caso. Así es, ocultando la responsabilidad no solo de quienes están explotándolas, esclavizándolas, porque la trata de personas es eso, es una esclavitud moderna que hace que se le pierda el respeto a la dignidad del otro ser humano, poniéndole en un nivel de cosa, de objeto. Usted no compra a una persona, usted compra un objeto. Desde el momento en que le paga a una persona
por explotarla sexualmente, por agredirla, por violarla sexualmente, usted no ve ahí a una niña o a un niño o a una mujer, ve una cosa. Y la sociedad, no solo salvadoreña, sino que lamentablemente en el mundo, está perdiendo o ha perdido totalmente ese enfoque de que un ser humano nunca puede ser comprado. Un ser humano tiene dignidad. Vamos a hacer la pausa comercial correspondiente. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, no solo lo que dice la doctora Wanda Piñato, que son 6 meses, ¿no?, los que se ha programado para la instrucción de este caso, sino también el haber cariado a las menores de edad. No sé si eso es correcto y eso es permitido, haber cariado a algunas de las personas víctimas menores de edad con las personas que les habían vendido o que las estaban explotando sexualmente, ¿no? Esa cosa también me parece que no está dentro de lo más correcto en nuestro país. Doctora, hacemos la pausa, ¿le parece? Sí. Guadalupe, la primera pausa comercial, regresamos en breve. Presenta. A ver, estamos de regreso conversando esta mañana con la doctora Wanda Piñato y la subsecretaria Guadalupe de Espinosa. Doctora, antes de ir a la pausa decía, bueno, quiero escuchar su opinión respecto a esta decisión que ha tomado la Fiscalía de decretar esto, ¿no? Decir que hay reserva total. No todos están de acuerdo en eso. El fiscal tendrá sus razones por haberlo hecho, pero de todas formas pudo haberse decretado una reserva parcial. La gente, sin duda, quiere saber nombres, y no por el morbo, creo yo, sino para saber qué nivel está manejando este tema de la trata, ¿no? O hasta dónde está llegando este nivel de la trata, como usted decía. Yo creo que debería ser parcial, porque hay que defender la identidad de las víctimas. Mas aquí la justicia en El Salvador no defiende las víctimas, defiende justamente los agresores. Esa es la realidad. Y cariar las víctimas realmente es un absurdo, porque las víctimas frente a su agresor se sienten desprotegidas y la justicia debería dar una muestra de protección hacia ellas. Otra cosa que me preocupa, esas niñas necesitan atendimiento psicológico, no solo ellas como sus familias. Y hasta ahora yo no vi que la Fiscalía tenha permitido que les demos, ofrezca esa ayuda psicológica a las niñas y a sus mamás, a sus familias, principalmente a las niñas, porque estão em um estado realmente grave. Tiene miedo, tiene mucho miedo. Entonces, la justicia que le debería dar ese mensaje de protección hace todo lo contrario, las expone, no solo frente a su agresor, mas también frente a la sociedad. Frente a la sociedad. Entonces, eso de exponer los nombres, como tú decías, no es una cuestión de morbo. Yo creo que hay que conocer los otros eslabones del tema de la trata. Y aquí en El Salvador se habla mucho, se conoce, se oye hablar, se sabe de eso, se sabe de aquello, mas nada tiene coraje de investigar. Hay como una autocensura. Se trabalha em um meio de comunicação importante, não há que atacar, porque senão o dueño vai crer que é contra ele. Então, eu viajo amanhã no Japão e quando regresso já tomei a decisão que quero visitar os dueños de meios de comunicação e pedir a eles que se alejem disso, que demonstrem realmente que eles estão do lado nosso, do lado da sociedade e contra os agressores. Se há alguém em seu meio de comunicação que está vinculado, nadie aqui pode ser condenado antes de ser vencido em juízo, claro. Nadie. Todos somos inocentes hasta que se prove o contrário, mas por lo menos devemos dar uma ação exemplariante, lo alejando mientras se investiga. Eu não posso permitir que sigam aparecendo se eu estou em contra disso. Então, os donos de meio de comunicação, eu quero que sejam nossos aliados. E é o momento de, assim como se uniram para reivindicar a suposta transparência em processo de venda de um canal, também deveriam unir para demonstrar que não estão ao lado dos agressores, e sim ao lado das vítimas, da sociedade, defender a las niñas em El Salvador. Ahora, y espero que encontremos cabida en eso. ¿Es bueno o es malo que el fiscal haya decretado reserva total? Digo, porque esto divide la opinión. Algunos dicen, mira, es bueno porque por en medio está la vida de niñas, ¿no? Que ya son víctimas y pueden ser, bueno, han sido hasta revictimizadas cuando se les pone frente a los agresores.
Pero de todas formas hay gente que cree que pudo haber sido una reserva parcial de este caso, ¿no? Claro, porque como Guadalupe dizia, creem que são objetos, não são personas, porque são objetos para eles. Então, se são objetos para eles, se são umas pessoas que vivem bajo temor 24 horas e põem em frente a seu agressor, como vão ter coragem de dizer sim? Ele me explotava, ele me obrigava a isso, não vai ter coragem. A justiça tem que proteger a vítima. Em El Salvador, a justiça não protege a vítima, protege o agressor. Le dou um exemplo. Sempre repito esse exemplo, mas é que é o colmo mais grande que já vi em minha vida. O caso do ex-capitão da seleção salvadoreña de fútbol, que teve sexo com uma menor de idade. Mesmo que a niña tivesse de acordo em ter relações sexuais, tu, como maior de idade, deve saber que ter sexo com menor de idade se chama estupro. É um crime. E que isso é o juez. O juez, para começar, era membro da Confederação Salvadoreña de Fútbol, coisa que já deveria inabilitá-lo. Bueno, mas não se preocupou com isso. E deu de pena trabalhos, como se chama? De serviço público. Sabe aonde? Em el Instituto de la Juventud. El lobo cuidando de ovejas. Ou seja, poner um estuprador, um agressor para trabalhar com niñas. Então, que exemplo damos à sociedade, Romeu? Aqui é assim, defendemos o agressor, não defendemos as vítimas. Guadalupe. Y si la víctima es mujer, peor, ¿verdad? Guadalupe, pero de alguna manera hay que comenzar a romper este círculo de impunidad, ¿no? Y la doctora tiene razón, a lo mejor, pues obviamente en el país tenemos una agenda mediática que es, digamos, de alguna copada por actos delincuenciales, situaciones como esta, por la delincuencia común y corriente, ¿no? Y pocas veces ponemos sobre la agenda o en la agenda estos temas de trata de personas. Pero bueno, por algún lado hay que comenzar a romper este círculo de impunidad del cual están hablando ustedes. Probablemente se necesite sensibilizar más a las personas, como dice la doctora, dueños de los centros comerciales para permitir y poner, ¿no? Y hacerse el esfuerzo, la meta o el reto de decir, este es un centro comercial fuera de o libre de trata de personas y ver qué mecanismos se busca, igual sean medios de comunicación o lo que sea. ¿Por dónde comenzar entonces? ¿Es la necesidad de una ley como la que está en discusión, un anteproyecto que está en discusión en la Asamblea Legislativa, la herramienta principal y la que podría servir para romper este círculo de impunidad? Es una herramienta, no es la única, pero es un paso importante. Tenemos que decir que desde hace 10 años en el país la trata de personas es considerada un delito. Está establecido en el Código Penal y tiene su pena de prisión prevista. El problema es que cuando se ve la trata de personas únicamente desde el punto de vista penal, es una respuesta muy limitada y muy parcial a este fenómeno que es muy complejo. La ley contra la trata de personas que se está impulsando tiene un enfoque más integral, que implica, bueno, que el Estado en su conjunto tomemos acciones en primer lugar para prevenir. Y la prevención implica todo esto, el conocimiento que debemos llevar a la sociedad salvadoreña de qué es la trata de la persona, cómo alertar a padres, a madres de familia, a educadores y educadoras, a los propios niños, niñas, adolescentes y a las mujeres de cómo tienen que alejarse de la trata y cómo detectar cuando una persona lo que quieren es explotarla. Aparte de este importante componente de prevención que implica también la sensibilización de la sociedad, hay un componente, por supuesto, de investigación, un componente de tipificación de delitos, más sanciones más fuertes, la inclusión de nuevas conductas que en este momento no están reguladas en el Código Penal y que son importantes para sancionar la trata de personas y todas las conductas que se derivan de allí, pero además lleva un componente que es vital, que es la atención integral a las víctimas, porque muchas veces desde el ámbito penal lo que se busca es garantizar la construcción de un caso y cuando se puede sancionar al responsable, pero se olvidan de la víctima. La víctima a veces lo que sucede es que en el sistema judicial se le toma como un instrumento para que declare, para que aporte prueba, para condenar,
pero ella como persona es la más afectada por ese delito. Entonces, la ley contempla también acciones para restituir y resarcir los derechos de las víctimas. Es decir, no solo volverles al estado que se encontraban antes de la trata, devolverles todos sus derechos, educación, salud, vida digna, que puedan construir un proyecto de vida alejado de toda de esta explotación, sino también toda la parte de la indemnización justa que se merece, la atención psicológica, la asistencia legal, por ejemplo, si son víctimas que vienen de otros países, la asistencia de vida consular de su país, etcétera. Entonces sí consideramos que es necesaria una ley especial contra la trata de personas, Guadalupe, que sea más lo que se ha escuchado, ¿no? Y lo que se ha dicho y se ha criticado en varias ocasiones, el país es un país que a veces tiene demasiadas leyes, y aquí lo decimos muy a lo popular, al barda sobre aparejo. Claro. Es decir, muchas veces se tiene una legislación muy buena y El Salvador tiene ese ejemplo en eso a nivel incluso de Latinoamérica en algunas leyes. El problema es que esta gente, que estas personas víctimas, niños y niñas, pues obviamente no solo son víctimas porque son explotados, sino porque además víctimas cuando llegan al juzgado, como tú dices, cuando muy discrecionalmente un juez, un juzgador, hace lo que hace, por ejemplo, con Francisco Flores, ¿no? Que sabiendo que ha cometido o que aparentemente ha cometido un delito de malversación de fondos, lo manda a su casa después de haber huido. O hace lo que hace, por ejemplo, con Denis Salas, cuando otras personas por delitos menores van presos, van detenidos, van a una Bartolina de la Policía Nacional Civil. Bueno, entonces digo, no solo es el problema de que las niñas están en un ambiente que de alguna manera facilita que sean explotadas sexualmente, sino que también el sistema judicial como tal es muy permisible en ese tipo de situaciones. Claro, por eso decía que la ley es un instrumento nada más, no es el único instrumento. Esto tiene que venir aparejado de otras herramientas que son necesarias. En primer lugar, una profunda formación y capacitación de los funcionarios y funcionarias judiciales en el tema del abordaje de los derechos humanos de las víctimas. Pero no solo eso, nosotras consideramos que una depuración profunda de todos esos funcionarios y funcionarias fiscales, judiciales, inclusive defensores públicos, que lo que imposibilitan es el acceso a la justicia de las víctimas, y lo que promueven muchas veces con sus actuaciones es la impunidad. Aquí hay casos en los cuales hemos conocido que han sido verdaderas redes de trata de personas, que han explotado niñas, niños, mujeres, y que al final en el juicio, pese a toda la investigación, los jueces han dicho, no, si esto se trataba únicamente de prostitución consentida por las partes. Bajándole perfil al caso. Claro, ¿no? Cuando jamás de los jamases en una red de trata de personas, el comercio sexual es voluntario. Siempre la voluntad está viciada en el caso de adultas, y en el caso de niños y niñas no se puede hablar de una voluntad legalmente considerada. Siempre se trata de una víctima de explotación, de esclavitud sexual. Pero hay jueces que todavía tienen esta concepción errónea. Doctora, ¿algún comentario? Mira, yo sábado estuve en el mercado allá en San Miguelito y hablaba con unas vendedoras de mercado justamente eso, ¿verdad? Como la justicia no es pareja. Me daban ejemplos de personas que conocen, de esposos que tuvieron detenidos por pequeñas cosas, y me recordaba de un caso que justamente con Guadalupe tuvimos, que fue muy duro al inicio del mandato del presidente Mauricio Funes. Hubo una señora que hizo un fraude en el Seguro Social y agarró ¿cuántos años ¿te recuerda eso? 12 años. 12 años, 12 años. Essa senhora, quando hicimos uma visita a uma cárcere de mulheres, passamos uma manhã aí, e essa senhora veio chorando, dizendo que tinha seu bebê, e tinha o direito de ter o bebê aí, mas a justiça se negou esse direito. E as mulheres que estão detenidas têm o direito de ter seus ninhos até 4 anos de idade na cárcere. Então, rastreamos onde estava esse bebê, localizamos e entregamos a sua mamã. E aí nos contou sua história, que por um fraude em el Seguro Social,
agarró 8 años, 12 años. 12 años de cárcel. ¿Cómo es posible? Y esa niña no tenía más nada en la vida, era su madre. ¿Cómo es posible que el juez le dé una pena tan dura frente a un caso de fraude y otros que veamos ahí, que son los poderosos? ¿Dónde está la pena? Yo quisiera te preguntar, me diga un poderoso en el país que se tenha ido a la cárcel. Yo no me recuerdo eso. La justicia solo está para los pequeños y justamente, la palabra no es pequeños, la palabra es que están para los más débiles, los más excluidos del país. Y la mayoría somos las mujeres, eso no hay ninguna duda sobre eso. Claro, y la nueva cárcel de los que tienen un poder económico se llama hospitales, ¿no? Sí, es para donde se van, sí. digo, se declaran enfermos. Se pueden citar varios ejemplos sobre eso, ¿no? Y de cómo la justicia muchas veces pisa al descalzo, como se dice. ¿Recuerdan ustedes el caso de aquella persona que en la zona paracentral, creo, se robó, bueno, bajó del palo una buena cantidad de jocotes y lo metieron preso rápidamente? Sí. Y no le dieron, no lo juzgaron en libertad, lo mandaron a las Bartolinas inmediatamente la policía. No sé si al final esta persona salió libre, pero es más o menos un ejemplo de cómo por delitos menores una persona que no tiene ningún poder, que no tiene la posibilidad de traficar con influencias, va directamente a las Bartolinas y no necesariamente a su casa, ¿no? Para ser juzgado y en mire el libertad. mensaje que se da al país. Aquí hay un magistrado de la Sala del Constitucional y la Sala del Constitucional debería ser aquellos hombres y mujeres que trabajan día y noche para que la Constitución sea cumplida, para que sea realmente observada en sus mínimos detalles. Y uno de ellos tiene 2 condenas de violencia intrafamiliar. Para mí está inhabilitado moralmente para ser magistrado. Entonces, mire el ejemplo que da la sociedad en todos los niveles. Realmente, yo creo que el gobierno de El Salvador tiene hecho los máximos esfuerzos, desde de la gestión del presidente Mauricio Funes, como en la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. Las políticas públicas están para privilegiar, sobre todo las mujeres. El programa de paquete escolar, los créditos, Ciudad Mujer, las escrituras que se dan, los títulos de tierra, de propiedad, sí. Casi todos los programas de gobierno para el área de salud, todo es para favorecer sobre todo a la mujer. Entonces, el gobierno tiene hecho su parte. Quien no está haciendo su parte es el Poder Judicial, infelizmente, y es un mensaje muy nefasto, porque mientras exista la impunidad, nosotras vamos a seguir siendo tratadas como objetos y vamos a seguir siendo agredidas. Okay, doctora, particularmente la Secretaría de Inclusión Social, el ISDEMU y otras instituciones que velan, digo, ¿no? Por los derechos de las niñas y niños, le pregunto, ¿qué van a hacer con este caso? Si al final, digo, no se llega o no se profundiza o no se va hacia donde debería irse y se investiga a fondo, ¿no? Como ustedes solicitan, como ustedes piden, como debe de ser. ¿Se queda esto en la impunidad de verdad? Bueno, ¿O va a haber un acto donde se diga o se mencione públicamente que hay más allá de esto? Mas, Romeu, ¿qué podemos hacer nosotros que ya no hicimos? Pasamos denunciando, seguimos trabajando, ofrecendo alternativas para as mulheres, ajuda psicológica, assessoria jurídica. Mas que esperança vamos dar a elas se quando chegam à área da justiça não passa nada? Então, nós fazemos o que está dentro de nossas possibilidades. Você sabe que o governo de El Salvador, antes da chegada do presidente Mauricio Funes, não existia um albergue para vítimas de trata. Ou seja, as mulheres não tinham onde esconder-se mientras durava o processo e poder dar a informação adequada e sentir-se protegida. Desde o governo do presidente Mauricio Funes, agora já há um albergue. Essas mulheres têm que ter a confiança em nós outros, passar a informação necessária, mas o que lhe podemos dar de resposta a elas? Quando sabemos que se essa informação chega ao setor judicial, não passa nada. Bueno, de todas formas, el fiscal ha dicho que va a procesar, y lo dijo públicamente, que va a procesar a las personas que se atrevan a mencionar nombres, ¿no? De casos como este que recientemente se está ventilando. Sí, yo por ejemplo, desde el inicio de mandato del presidente Mauricio Funes, cuando también era primera dama de la República, yo vi casos realmente tristes.
tristes. E alentar a la vítima a que denuncie seu agressor, e se o seu agressor é poderoso, eu realmente creio que é deixar essa vítima ao abandono. Aquí es exponerla. A exponerla, Alentarla exatamente. a que denuncie es exponerla públicamente, de alguna Por manera. isso que eu também pedi a uma embajadora de um país importante aqui, que nos ajudara dando visas. Visas para essas mulheres que, em câmbio de dar informação, concreta, informação realmente que pueda levar esse agressor à la calle, à la detenção, pudéssemos lhe dar uma visa, porque elas sentem seguras indo a um país onde crê que aí não vão ser agredidas. Interesante. Oiga, doctora, pero Mas pareciera... não tivemos a resposta positiva de parte dessa embajadora. De la embajadora. A ver, lo que pasa es que yo no sé si es eso, ¿no? Porque le voy a poner un ejemplo. Yo creo que estas niñas que han sido capturadas recientemente han dado información, han sido muy valientes, creo yo. Han identificado, creo yo, algunas de las personas agresoras. Pero no pasa nada, es decir, no pasa nada aun cuando ellas hayan tenido la valentía, por lo que dice la doctora, ¿no? Que de nada sirve, porque si no funciona el sistema judicial, lo que va a terminar siendo son nuevamente revictimizadas y probablemente se burle la sociedad de estas niñas, porque no prospera el caso hasta donde debería de ir. Esto de las visas me parece que es bien importante y complementario, pero antes que nada lo que debe de funcionar es el sistema judicial. Es decir, que si yo tengo valor de denunciar a una persona que me está agrediendo, que me está amenazando, que me está prácticamente vulnerando mis derechos, o sea, que de verdad obtenga una respuesta de las instituciones del Estado, porque de lo contrario será la última vez que voy y será una experiencia amarga para las personas, incluyendo estas niñas. Bueno, si usted me pregunta si yo fuera una de esas niñas, tuviese coraje de denunciarlo, yo te diría que no, porque me sentiría desprotegida por parte del Poder Judicial. Por isso que temos que buscar alternativa. Agora não podemos mandar 20 mil ninhas para fora se logramos visas em el exterior. O que temos que exigir é maior transparência, maior capacitação, maior honestidade do setor judicial. Mas não se pode dar esses mensagens à sociedade se há como esse magistrado que eu lhe dije, por exemplo, que não é ilegal que esteja aí porque tem 2 condenas de violência intrafamiliar, mas moralmente é inaceitável. Então, os mensagens que se dá realmente são muito malos. Eu quero dar eu quero dar uma oportunidade de crer que em esse caso especificamente não se vai a terminar em impunidade. Mas os mensagens que nós estamos dando são muito malos. 6 meses para investigá-lo é inaceitável. Isso deveria ser emergência, investigá-lo já. Então, realmente eu creio que não temos uma expectativa que realmente os peces grandes aí vão ser conhecidos. ¿No se ha reunido usted con el fiscal, doctora, o le ha pedido alguna reunión para hablar sobre este caso? No, yo soy muy respetuosa de la división de poderes. El fiscal tiene su trabajo, tiene su función y yo la mía. Yo lo que hice fue que el día de la detención yo lo llamé, lo felicité a la fiscalía y le pedí que por favor que nós, desde a Secretaria de Inclusão Social da LISDEMO, vamos estar pendentes que realmente isso se vá hasta o fundo. E ele me disse, doutora, aqui vamos ao fundo. Então, eu quero dar esse voto de confiança ao fiscal general da República, que realmente vamos chegar ao fundo. Mas para isso necessitamos também pequenos mensagens, verdade? Necessitamos mais eficiência e 6 meses o fiscal general deveria chamar a atenção nesse caso, que realmente se necessita ser um pouquinho mais rápido. Vamos a hacer la pausa comercial correspondiente. Cuando regresemos, vamos a hablar específicamente de esta visita que hizo la doctora Piñato a la Asamblea Legislativa, ¿no? A los parlamentarios, a los diputados, porque son los que tienen que incorporar una reforma a este anteproyecto de ley que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa para que las personas, hoy por hoy, que aunque usted no lo crea, ¿no?, los que son clientes no son castigados. Não llame clientes, Romeu, llame agressores que pagam. Los que son agresores. Sim, não se pode chamar clientes, esses são agressores que pagam por explotar a un niño o una niña. Y esas personas hasta hoy no eran castigadas por la ley. No. O no son castigadas todavía hasta que sea aprobada en la Asamblea Legislativa. Vamos a hacer la pausa, regresamos.
A ver, vamos a hablar un poco sobre esa reunión que fue con el diputado Rodolfo Parker, ¿no? Que es el presidente de esta comisión, tengo entendido, doctora. Pues digo, a pesar de que haya escepticismo, aunque haya de alguna manera, digamos, poca esperanza de que se pueda transitar o caminar más firmemente sobre esto, pues es importante que en la ley quede contemplado una figura en donde se castigue a los agresores sexuales, ¿no? Y esa creo que fue su visita, el propósito de su visita a la Asamblea Legislativa. Exatamente, visitei o presidente da Comissão da Família, Niñez, Adolescência, Adulto Maior e pessoas com discapacidade da Assembleia Legislativa, Dr. Rodolfo Parque, para apresentar à comissão uma proposta de um artículo, e o artículo especificamente diz o seguinte: quem utilize ou procure serviços sexuais ou de qualquer outra modalidade contemplada em esta lei, de uma pessoa sabendo ou devendo saber que é uma vítima de trata de pessoas, será sancionada por la pena de, e os deputados vão definir a sanção, ¿no? verdade? Sí. Então, e quando a vítima for menor de idade, isso é um agravante, porque assim como dijo Guadalupe, em 2004 foi feita uma lei que é meramente penal, e a lei já dizia que se era menor de idade, era de 8 a 10 anos de cárcere. Sí, ¿Verdad? Si no me 10 equivoco. años. Mas justamente solo havia uma sanção, não era integral a lei. E o que estamos propondo, trabalhou durante muito tempo Janira Argueta com a Comissão da Família, acompanhando, fazendo sugerências, um anteprojeto de lei especial contra a trata, onde realmente for integral, exatamente como Guadalupe explicava, para que pudesse realmente ajudar a las... Doctora, ¿desde cuándo está este anteproyecto de ley en la Asamblea Legislativa? Más de un año. Iba a agregarle exactamente al punto. ¿Por qué tanto? ¿No? Si es un problema tan grave, si es un problema que por cierto mueve millones de dólares a nivel mundial, yo tenía el dato acá para compartirlo con ustedes un poco, pero si es un problema tan grave, tan arraigado en las culturas latinoamericanas, y El Salvador no es la excepción, ¿por qué tardan tanto los diputados y de repente entendemos que son diputados moralistas, ¿no? Con mucha ética, diputados que están por el bien del país, por el desarrollo integral de la juventud? Bueno, si ese es el pensamiento de los diputados, uno se pregunta, a ver, ¿y entonces por qué le dan tan larga o tanta larga la aprobación de un anteproyecto de ley como el que se está planteando o se ha planteado en la Asamblea? Bueno, yo me preparé. Antes de me reunir con el presidente de la comisión, mandei um mensagem a sua madre para que me ajudara a que seu filho não deixara de receber-me e trabalhar por isso. E quando cheguei à Assembleia Legislativa, hice um chamado às esposas, às mamãs e às hijas de los diputados, que não permita que seus papás, seus esposos ou seus filhos não votem por isso. Porque realmente a Assembleia Legislativa tem que dar também um mensagem à sociedade. Agora bem, vendo o exemplo da lei especial de na vida sem violência, se aprova a lei é muito importante, é uma boa ferramenta, mas eu regresso outra vez ao problema da justiça. Então, o deputado Rodolfo Parque diz que a Comissão da Família vai levar ao pleno e que o próximo martes, não, perdão, jueves de la próxima essa semana, 3 días, mais ou menos. Sí, porque hoje é lunes, vai ser aprovado essa iniciativa. Então, se Deus quer, isso realmente vai passar e vai ser um bom mensagem à sociedade. Ter mais dientes para poder realmente buscar a quem devem buscar. E, como eu lhe disse, não chamá-los de clientes, porque não são clientes. O homem que paga por ter sexo com uma menor de idade ou com uma maior de idade, homem ou mulher, porque aqui não se trata só de mulheres, também há homens, e muitos homens públicos que também têm sexo com homens. E não podemos realmente chamá-los de clientes. Esses são agressores que pagam. Isso é mais repugnante, isso é mais criminal. E se um deles que estão em essa rede trabalha em um meio de comunicação, é um agravante aún pior, porque utiliza a credibilidade desse meio, o espaço desse meio para su benefício próprio. Os meios têm que rechazar esse tipo de funcionários e funcionárias. ¿Me entiende? Por isso que os meios têm que diferenciar-se. Aqui não se trata de sancionar medios, e sim personas. Sí, porque alguien hablaba de sancionar medios, exactamente, ¿no? Y se trata de sancionar la acción, y además la persona que está detrás
digamos, de ese tipo de acciones. Se incorpora entonces la figura esta de castigar a los agresores, ¿no? Que es lo que estaba... Y yo me pregunto cómo es que había quedado ese vacío ahí. Si en otros países, por supuesto, es una cuestión que está contemplada desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo es que había quedado ese vacío? Si no es que pasa, digo, esta situación se da, esta situación de trata de personas en donde hay muchos vinculados, Guadalupe, si hubiese ido esta ley sin esa, digamos, sin esa precisión misma. Sí, así es. En realidad, ya el Código Penal establece algunos tipos penales, Ajá. pero todavía son muy limitados. Es decir, si para el agresor que paga por explotar o por agredir sexualmente, o llamémosle con todas sus letras, el agresor que paga por violar a una niña o a un niño, ya está sancionado. En primer lugar, eso es un delito de violación sexual. Cada vez que se acuesta con una persona menor de edad, la viola. Ahora, hay otros delitos. Por ejemplo, está el delito de remuneración por actos sexuales o eróticos, en donde las víctimas son menores de 18 años. Está el delito de determinación a la prostitución. Existe el delito de inducción, promoción y favorecimiento de actos sexuales. Pero el problema también es que se reduce la tipificación de estas acciones, en primer lugar, a que la víctima sea menor de 18 años de edad, cuando sabemos que muchas de las víctimas a veces empezaron siendo menores de edad, pero las redes de trata, cuando tienen a una víctima, no la sueltan para nada. Entonces, muchas víctimas son mujeres y hombres adultos y adultas, pero eso no les quita la categoría de víctima. Y eso no está sancionado. Además, la trata no solo se reduce a la esclavitud para la explotación sexual. Hay muchas modalidades de trata. Hay trata para la explotación laboral, por ejemplo. Doméstica. Sobre Incluso todo para la extracción doméstica. de órganos, ¿no? Para la extracción de órganos, para las adopciones fraudulentas, para los matrimonios forzados, etc. Y esa parte todavía no está bien sancionada. Por eso es que la propuesta de artículo que se llevó a la Asamblea Legislativa en la semana pasada conlleva esto, ¿verdad? Busca incorporar a quienes pagan para tomar servicios. Doctora, y te quería dar un ejemplo. Hagamos el enlace con Tony, cabezas de la Radio 109, y ahí puede compartir esta opinión que me quiere dar. Tony, ¿cómo estás? Pero antes, pues obviamente vamos a dar el espacio para el patrocinio y nos enlazamos con Tony. Puma Máxima, con su promoción aditiva Te Gana, presenta... ¿Contacto? Sí. A ver, Tony, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, estamos con la secretaria de Inclusión Social, la doctora Wanda Piñato, y está también Guadalupe de Espinosa, que es la subsecretaria. Estamos conversando sobre este tema de tratas y lo que se está haciendo, el esfuerzo que se está haciendo, y cómo pues obviamente aquí más bien se le premia a los agresores y se victimiza, revictimiza, se castiga prácticamente a las víctimas, ¿no? Como es el caso de estas niñas y que fueron... cariadas, prácticamente expuestas, ¿no? Con los agresores. Tony. A ver, primero que todo, doctora, bienvenida a Radio 102.9, también a la subsecretaria, bienvenidas a la frecuencia de Radio 102.9 en esta semana que estamos de aniversario en esta estación de radio, cumplimos 18 años el jueves. Pues yo estaba a punto de decirte, Romeo, escuchando un poco, porque andan algunas listas ahí en redes sociales y cuestiones. Yo creo que es importante que el juez determine y diga quiénes son las personas que están involucradas y quiénes no, porque de repente es bastante injusto y se está jugando con el prestigio de los nombres de algunas personas que están ahí en listas, que andan circulando, y cuando creo que la autoridad no llena con información verídica pues este tipo de situaciones, la especulación llena el vacío que se genera. Claro. Así que yo creo que lo más importante es que se sepa quiénes son. Doctora. Es verdad, a través da internet tem circulado várias listas e realmente
e há equipos que aqui nós outros já conhecemos e sabemos quem são, que se dedica a denegrir a vida de meio mundo, principalmente de nós outros que estamos em el governo. Então, realmente, eu creio que tens razão. O juez deveria dar basta em isso. Mas em internet a coisa é complicada. Mientras a maioria de los hombres políticos desse país pensam em la próxima eleição, não em la próxima generação, isso vai seguir. Mas eu creio que quem deveria aí poner basta e diferenciar-se são os meios de comunicação. Os meios de comunicação deveriam facilitar a investigação, alejar as pessoas que estão entredicho, que estão sendo investigadas, mientras se investiga. Não estou pedindo sancionar, que se investigue. E pressionar a justiça, porque aqui se não pressionamos não vai passar nada. Mas aqui não pode ser só eu, Guadalupe, Janira, Romeu, aqui tem que ser a sociedade. Então, por exemplo, pedimos aqui ao Canal 12 que haga dessa sua bandeira, que nos dê espaço televisivo para a publicidade, onde nós outros hagamos a campanha contra a trata. Isso já é uma forma de apoio. Claro. ¿Me entiende? Então, eu creio que é pouco complicado isso da internet e não vamos poder detener. Oiga, doctora, solo para precisar, ¿no? Como dice Tony, ¿no? El juez debería decir prácticamente, mire, estos son y se acabó, ¿no? Pues sí. Y procesarlos. Pues sí. Pero digo, ¿es trabajo del juez o es antes el trabajo que debe hacer la Fiscalía? En primer lugar, esto le corresponde a la Fiscalía General de la República. La reserva del caso es positiva o negativa, depende de las motivaciones que existan. Por ejemplo, si en este momento hay una investigación rápida, eficiente y muy seria para determinar la totalidad de las personas que en realidad se encuentran dentro de la estructura de esta red de trata, podríamos decir que una reserva momentánea puede ser positiva. Pero si la reserva no va orientada realmente a determinar la participación correcta de cada una de las personas intervinientes y no lleva como fin la justicia total, entonces es una reserva altamente negativa. Y como dice Tony, es importante... Bueno, ¿y cómo se demuestra eso? A ver, tú lo planteas muy bien. Hay que seguir los pasos, ¿no? Seguir las señales. Por supuesto. Porque dependiendo de las motivaciones, pues obviamente ahí, como tú dices, es para bien o para mal una reserva. Claro. Sí, es que se está jugando con el nombre de un montón de personas que de repente injustamente están ahí. Entonces ya digan quiénes son y se acabó. Y cada medio de comunicación tomará las acciones necesarias, creo yo, ¿verdad? Yo creo que aquí deben de haber dos acciones paralelas. En primer lugar, la acción de la Fiscalía General de la República en conjunto con el órgano judicial para determinar las responsabilidades penales. Pero también los propios medios de comunicación, y no solo medios de comunicación, las empresas en donde puedan haber personas, tienen que aplicar sus códigos de ética, sus códigos morales y realizar sus propias indagaciones de cuál es la conducta y si están utilizando la empresa para atraer a probables víctimas, tiene que aplicar el código de conducta y realizar las acciones laborales que están permitidas por la ley, ¿verdad? Aquí tienen que haber dos acciones. A ver, señoras, Romeo, me permito pues introducir también, no quiero dejar de lado a nuestro invitado esta mañana, es Mauricio Chusí, quien pues hace un análisis económico esta mañana de los primeros 100 días de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Romeo está aquí con nosotros. Mauricio, lo introduzco a la charla. Me da gusto y me gustaría escuchar su opinión, don Mauricio, sobre este tema, ¿no? Va a haber tiempo para que se quede con Tony hablando de la parte económica y de la evaluación, pero como ciudadano me gustaría escuchar su opinión respecto a este tema de la trata de personas y cómo se ventila este tipo de casos. Bueno, déjeme saludar primero a la señora secretaria y a la subsecretaria este día. Me parece que la subsecretaria ha definido muy bien el tema. Yo creo que la posición debe ser de que se investigue, que se sancione, que las empresas trabajen con sus códigos de ética, pero en ningún momento debemos de darle credibilidad a las listas estas misteriosas que aparecen circulando y mucho menos referirnos públicamente a personas sin que hayan sido oídas y vencidas
en un juicio y también, es decir, o que hayan sido judicializadas, es decir, sin que la Fiscalía haya mencionado concretamente como indiciados a alguna persona en particular. El periodista que fugó, que recibió esa lista, que supuestamente es una lista correcta, creo que hizo muy mal. Creo que no es ético dar a conocer esas listas si no se muestra la calidad de las listas y evitar que se haga daño a personas que no tienen por qué ser Doctora Piñato. Buenos días. Buenos días. Eu também queria aproveitar a sua presença e dizer-lhe que também uma das preocupações que tenho também é em el meio empresarial. Aqui há muita trata de mulheres, sobretudo, mas também de homens, através da rede de decanes. Então, eu quisera pedir a todos os empresários desse país, através suya, que é um homem a qual eu tenho muito respeito, que, por favor, os empresários deveriam abstener-se de contratar empresas de decanes que claramente não passa de uma empresa para trabajo y explotación sexual. Doctora, muchas gracias. Señor Chusí, muchas gracias. Tony también. Tengo que hacer una pausa comercial. Se quedan ustedes hablando ahí del balance, ¿no? Por supuesto. Aquí Muy vamos bien. a conocer con Mauricio Chusí. Un saludo para ustedes ahí en el estudio. Adiós, muchas gracias. Pues, hay que decir que... Doctora, tengo que despedirla. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Es un gusto haber conversado con usted. Muchas También, gracias Guadalupe, por la muchas invitación. Gracias. Nos comprometemos públicamente, de verdad, a poner este tema, ¿no? Sobre la agenda, continuar apoyando este tema, porque me parece que es una obligación de todos los medios de comunicación también hacerlo. Muchas gracias. Pausa, regresamos. Puma Máxima, con su promoción aditiva Teigana, presentó